Ezra Shabot, ¿qué lees de todo esto? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Bueno, pues sí, así arrancan las campañas en el Estado de México y en Coahuila y un Instituto Nacional Electoral ya diferente, por lo menos diferente. Y pues el problema lo tendrá sin duda alguna Guadalupe Tadei como presidenta del INE y los otros consejeros que estarán, sí, pues en la mira de todos y cada uno del resto de los consejeros que ahí están, que tienen experiencia, que se han venido manejando los otros 7 y que pues sabrán bien a bien pues evitar que esto se convierta en una oficialía de partes, más allá del lenguaje vulgar y del lenguaje burlón del propio secretario de Gobernación, esto de querer establecer mecanismos, dice, de colaboración, es entre la Secretaría de Gobernación, comisiones intersecretariales, etcétera. Pues de lo que se trata es de, pues, otra vez meterle la mano al instituto para convertirlo en una agencia a partir de la cual la Secretaría de Gobernación pudiese controlar pues los procesos electorales como tal. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con Guadalupe Tadei. Ahí está el cuestionamiento. Lo cierto es que los partidos políticos, a excepción de Movimiento Ciudadano, legitimaron el proceso de selección, dijeron, le entramos a la tómbola y en función de ello, pues tendrán que aceptar el resultado. Y ese a un tribunal me parece, pues, que no, al Tribunal Electoral no les dará mucho margen de maniobra para lo que sea, pero en todo caso, pues una campaña de desprestigio de la propia Guadalupe Tadei, pues iría en contra, creo que de sus propios intereses. Habrá que dejarle el espacio, por lo menos para, pues dejarla operar en el sentido positivo del término, o sea, que verla en lo que pues vamos a presenciar, que serán las campañas en el Estado de México y en Coahuila, para ver si el instituto en su propia estructura, ya que no se aplicará el famoso plan B, puede seguir funcionando y puede tener dentro de su propia lógica una actuación aceptable con los nuevos y sus propios nuevos consejeros. Esto de que el cuerpo colegiado no actuaba en conjunto, hay que entender que cada uno de los consejeros tiene distintas atribuciones dentro del propio consejo y que pues solo se reúne o se reúne el Consejo General precisamente para pues establecer lo que las distintas comisiones establecen y a partir de esas decisiones se reúne el Consejo General. Parecería que el secretario de Gobernación no conoce muy bien la propia ley electoral. Pero bueno, en función de ello arrancan las campañas, Luis, y tenemos una elección en el Estado de México que parecería ser que por lo pronto le queda poco gas a la alianza opositora para tratar de remontar el camino en un momento en donde el gobernador del estado, Alfredo del Mazo, ha bajado la mano y simplemente ha dicho yo no le entro, yo no me meto, yo tengo demasiada cola que me pisen como para andar pues metiéndome y creándome un problema adicional. Y en ese sentido, pues no hay manera que pueda establecer Alejandra del Moral una estrategia para remontar algo que pues se ve difícil en las encuestas. Es cierto, las encuestas en estos casos de gobernador se han equivocado enormemente, pero si uno ve todo el escenario y cómo la han, digamos, no la han arropado desde las estructuras del Estado y que los exgobernadores y expresidentes del PRI en el Estado de México, etcétera, han intentado echar a andar la maquinaria, pero no han podido, pues se quedan cortos frente a un aparato de Estado que le ha dado a la propia candidata Delfina la fuerza suficiente, Luis, como para poder tener una relativa, por lo pronto, relativa victoria dentro de la elección en el Estado de México, a diferencia de lo que sucede en el Estado de Coahuila, en donde, pues sí, el operador general de toda la elección es el gobernador, es Riquelme quien finalmente tiene la capacidad o tuvo la capacidad de pues aglutinar a los partidos y a el aparato electoral de las distintas instituciones para poder enfrentar una alianza en Morena, para poder dividirla y para poder dejar a Armando Guadiana prácticamente sin los elementos que le pudiesen dar una candidatura fuerte. Pudo incluso pues tronar al propio Ricardo Mejía. Esta es una operación hecha desde el gobierno del Estado.
todavía la democracia mexicana se maneja, por lo menos en los gobiernos o en las elecciones estatales, con la presencia y la participación del gobernador en turno, que tiene acceso a ella, por lo menos que opera, que hace que pues las cosas se muevan más allá de que eso esté en los límites a veces de la propia legislación electoral y a veces incluso pues se rebase esta misma legislación, lo que sería todavía una parte pues bastante débil de la democracia mexicana, Luis. Ahí están, vamos a ver qué sucede en el Estado de México, vamos a ver qué sucede en Coahuila y veremos a un INE con una enorme tensión entre por lo pronto 7 consejeros que ya tienen una dinámica propia de trabajo y de identificación con la propia institución y o los 4 nuevos, incluyendo la presidenta, que uno tendrán que ver de qué se trata o cómo funciona el propio instituto y entender que este no es un juguete nuevo del gobierno actual y que la propia institución tiene instancias que tendrán que adaptarse a ellas o terminarán, por supuesto, generando un conflicto mucho mayor, Luis. Instancias en la propia institución, pero pues también ya se fue Edmundo Jacobo, ¿no? Hoy presenta ahí una columna incluso en el Financiero, habla de las razones de su renuncia, dice, bueno, pues al final el Consejo General del INE decide quién puede llegar a ser el nuevo consejero, pues en una de esas pueden modificarlo, o sea, al final pueden tener ya una relativa mayoría de la 4T y hacer del INE lo que quieran. Yo creo que esto es más complicado que eso. A menos que verdaderamente se trate de una operación de Estado en donde Guadalupe Tadei al frente esté dispuesta a convertirse en un peón y el resto de los consejeros, por lo menos 2 de los que fueron nombrados junto con Guadalupe Tadei y y ella misma estén dispuestos a operar y a convertirlo en una agencia electoral para el gobierno, lo que vamos a ver es primero un choque entre los propios consejeros electorales. Ninguno de los 7 que están ahí en este momento son o están dispuestos, hasta donde conocemos, a someterse a un dictado propio ni del secretario de Gobernación ni del presidente de la República. Y lo que vamos a ver internamente es o un trabajo colegiado en donde se mantiene lo que es la propia legislación electoral o una confrontación que termine ahí sí, pues haciendo pedazos a la propia institución. Hoy la resistencia está entre los 7 que quedaron, más algunos que de los elegidos ahora que no estén identificados y con el gobierno y por supuesto pensando, Luis, que aquellos que hoy fueron elegidos finalmente pues por lo menos entiendan que se trata de un mecanismo institucional. Un secretario ejecutivo nuevo o una secretaria ejecutiva nueva que sea nombrada tendrá atribuciones, es cierto, enormes, pero no puede definitivamente de un día para otro o de un año para otro Ujú. hacer del instituto una arma en beneficio de un partido. Se tardarán un poco en destruirlo, pero también encontrarán resistencia interna, Luis. Esa es la realidad que tenemos. Lorenzo Córdoba, ¿en la cárcel o no en la cárcel, Erra? No, yo creo que esto es parte de la demagogia propia del gobierno en este momento. Y esto generaría más una situación adversa al propio gobierno. No hay elementos para hablar de cuestiones penales ni a Córdoba, ni a Murayama, ni al propio Edmundo Jacobo. Y es sorprendente, Luis, cómo de repente alguien que pues lo único que hizo fue defender al instituto en donde Morena, si me dicen de qué lo acusan, dónde están los fraudes electorales o dónde Morena perdió, ganaron el 18, ganaron elecciones estatales, no hubo reclamo con respecto a la elección federal del 21. ¿Cuál es el reclamo? El reclamo es que no los hayan dejado meter la mano. O sea, que no los hayan dejado cooptarlo. Esta nueva institución de la que habla Dan Augusto es esto que escuchábamos en el audio que presentabas, estas comisiones, este acercamiento, le llaman entre gobierno e institución, que no es más que intentar desde gobernación convertir al Instituto Nacional Electoral en un apéndice del propio gobierno para poder controlar desde ahí la elección. Y esto pues, no pasará a mayores, no tienen por dónde meterse, a menos que de veras quieran pues construir un modelo político de persecución sin que existan pues bases reales para ello.
Esto ya es, pues, un paso, sería un paso mucho más agresivo hacia la construcción de un modelo de presidencialismo absoluto y de un autoritarismo que echaría abajo mucho de lo construido durante años y años en nuestro país en términos de democracia. Y bueno, pues sí, estaría algo verdaderamente lamentable, Luis. Vamos a seguir de cerca todo este asunto. El mismo Lorenzo Córdoba dice, pues no dudo que pueda haber persecuciones políticas. A ver en qué acaba este tema. Querido Ezra, te mando un gran abrazo y te seguimos ahí en tus redes, en @zchabot en Twitter. Gracias, Dime, Luis. dime. Buen día. Buen día a Gracias. todos. Mil gracias. Es Ezra Chabot.